Buenas tardes, hermanos y hermanas. Soy el Padre Adrián Pereira, párroco de la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes en Lechecuagos, León. También estoy animando los cenáculos de oración del movimiento sacerdotal mariano en nuestra diócesis. En esta ocasión voy a compartir con ustedes una serie de programas dedicados a la Santísima Virgen María, para que juntos podamos ir conociendo y amando más a la Madre de nuestro Redentor. En esta ocasión vamos a dar inicio a una serie de reflexiones en torno a la Santísima Virgen María. El objetivo es que a partir de la doctrina católica podamos conocer el papel de importancia que juega la Santísima Virgen en la historia de la salvación y en la vida de la Iglesia. La comunidad cristiana naciente siempre ha reconocido este papel importante de la presencia maternal de la Virgen. Es más, a María comenzó a llamársele desde el inicio la Madre del Señor. Así pues, la vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, unida directamente a la comunidad cristiana, orando, acompañando a los discípulos, en la espera de la efusión del Espíritu Santo, que va a marcar el inicio de la misión que Jesús encomendó a su comunidad. María aparece entonces como la madre no solamente de Jesús en cuanto a la carne, sino a la madre de Jesús en la iglesia. Por lo tanto, podemos nosotros llamar a María Madre de Jesús y Madre de la Iglesia, Madre nuestra. Así pues, para poder conocer más a María, para poder amar más a María y poder ubicarla en su justo lugar dentro de nuestra fe católica, vamos a compartir algunas reflexiones sobre la presencia de María en medio de esta comunidad de fe. El Concilio Vaticano II ha sido uno de los concilios que ha ubicado a María dentro de la vida de la Iglesia. A diferencia de otros concilios o de otros documentos, la Iglesia reunida en el Concilio Vaticano II ha querido no dedicar un texto aparte para reflexionar sobre la Virgen María, sino en la reflexión sobre la Iglesia, dedicar uno de los capítulos específicamente a la Madre del Redentor. Esto nos indica que María aparece en la vida de la Iglesia como parte de esta comunidad creyente. Es más, en el Evangelio nosotros leemos que Isabel, inspirada por el Espíritu Santo, llama a María la dichosa porque ha creído. Pues después de María, que ha acogido a Jesús en su mente, en su corazón, para poderle darle carne en su vientre, también María es la primera creyente. Y después de María nosotros, que gracias a el sí de María hemos podido recibir de Jesús la gracia de nuestra salvación. Pues al encarnarse, Jesús ha podido asumir nuestra condición humana para redimirla. La reflexión teológica sobre la Santísima Virgen María ha de realizarse pues desde una perspectiva que llamamos justamente cristológica, pues no se puede entender a María sin Cristo, como tampoco podemos entrar en la profundidad de la meditación de Cristo dejando de un lado a María. Pues el misterio de la encarnación es el inicio de esta historia de salvación nuestra. Hablar de María es hablar directamente de Jesús, o para poder conocer a María tenemos nosotros que entrar en el misterio de Jesús y en la misión de Jesús. San Pablo, refiriéndose al misterio de la encarnación, dice: al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. No podemos nosotros asumir el misterio de nuestra salvación
nuestra fe en Jesús, dejando de un lado la realidad encarnatoria. Precisamente porque gracias a el sí a la disposición de esta muchacha de Nazaret, nuestro Señor pudo asumir nuestra condición humana para podernos salvar. La particularidad de este misterio está en que nuestro Dios no es un Dios que nos escoge, nos utiliza y luego nos desecha como quien ya no sirve para nada. No, en el proyecto de la salvación nosotros formamos parte importante. Cada uno de nosotros de manera particular tiene una vocación específica, una vocación que va desde antes de formarnos en el seno de nuestra madre hasta el día en que podamos con Jesús encontrarnos en la casa del Padre, en aquel lugar que Él ha ido a preparar para cada uno de nosotros. Pues bien, María aparece también dentro de este proyecto de salvación como parte importante, como parte integral. Lo podemos ver nosotros en el libro del Evangelio de San Lucas, cuando a través del ángel Gabriel Dios expone su proyecto de salvación y consulta a María, esperando una respuesta de parte de ella. Gracias a la disposición, al sí, al fiat de María, entonces es que el proyecto de Dios comienza a realizarse en eso que San Pablo llama la plenitud de los tiempos. La consideración de María en relación con el misterio de Cristo, entonces, es por sí misma una consideración de María en relación con la Iglesia. Si nosotros vamos a los textos de la infancia de Jesús, partiendo del mismo texto que he citado de la Anunciación y la Encarnación, podemos nosotros notar cómo Dios quiso depender totalmente de María, cómo Dios quiso dejar a su Hijo, al Dios hecho carne, al Emmanuel, en las manos y en el cuidado de aquella muchacha de Nazaret. Asimismo, al final del Evangelio, allá en los últimos capítulos de San Juan, en el momento de la crucifixión, Jesús mismo quiere confiar ahora a la iglesia naciente a los cuidados y a la protección de la Virgen María. Le ha dicho al discípulo que tanto amaba: he ahí a tu madre. Y a la madre le ha dicho: he ahí a tu hijo. Ciertamente la iglesia reconoce en aquel discípulo a toda la humanidad redimida por Jesús, a todos los discípulos llamados a formar esta nueva creación, a formar la iglesia. Por lo tanto, María es la madre de Jesús, como lo hemos dicho al inicio, pero también es la madre de la iglesia. Y nosotros, por el bautismo, formamos esa iglesia. Por lo tanto, María también es nuestra madre. Existe entonces entre María y Cristo una unión estrecha y vital. De esta misma unión estrecha y vital existe pues entre María y la iglesia. La maternidad que María ejerce sobre Jesús es la misma maternidad que María ejerce sobre la iglesia. El Concilio Vaticano II nos recuerda que esta maternidad de la Virgen sobre la iglesia tiene como fundamento llevarnos a la fidelidad a Jesús. Cuando nosotros vemos en el Evangelio a María, aparece siempre dándonos ejemplos de fidelidad y de confianza, de obediencia a la voluntad de Dios. Y en el Evangelio de San Juan escuchamos de boca de la Virgen María aquel famoso consejo: hagan lo que Él les diga. Un consejo que no solamente ha sido expresado verbalmente,
sino con cada una de sus acciones. Aun cuando en el camino de la fe no logra María entender los designios de Dios, guardándolos, meditándolos en su corazón, María se dispone para cumplir fielmente la misión que el Señor le ha encomendado. La Virgen María es pues para nosotros madre, modelo para poder vivir el seguimiento de Jesús. Un solo fin, la paz. La vida del hombre que cambió la historia del mundo. Cine Crucis, todos los días, 8 de la noche, solo por Libnum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios. Ya sé que no es lo típico para alguien de mi edad, pero bueno, quien no arriesga no gana, ¿no? Vivir así es como una novela continua. Y no hagas caso de lo que hagas por ahí, te aseguro que merece la pena. A mí me merece la pena. Profundiza más tu fe con los diferentes documentales católicos que Lignum Crucis te presenta. Documentales católicos, todos los días 10:45 de la mañana, solo por Libnum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios. Dame la fe, Señor, la fe de María. Estamos de nuevo con nuestro programa María, Madre del Redentor, tratando de hacer una introducción a esta serie de reflexiones que vamos a meditar durante estos programas. Hemos estado hablando sobre el papel de María dentro de la historia de la salvación, dentro del proyecto de Dios para nosotros. Hemos visto cómo la vinculación directa de María, estrecha de María con Jesús, se convierte en una vinculación directa y estrecha con la Iglesia. María y su misión dentro de la historia de la salvación. El concilio comienza ayudándonos a reconocer en el Antiguo Testamento aquellas figuras, aquellos textos que de alguna manera hablan ya de esta misión de la Virgen María. Una de las referencias directas en las Sagradas Escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento, a la Virgen María, es precisamente lo que se conoce como el protoevangelio. En el Génesis 3:15, Dios, refiriéndose a la serpiente, le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Él te aplastará la cabeza mientras tú intentas morder más bien su talón. Esta referencia directa de que Dios hace es precisamente a Jesús. Él es la descendencia de esta mujer. Pero vemos cómo claramente Dios dice que la enemistad con la serpiente, con el demonio, se establece con la mujer, la madre de la descendencia que va a aplastar la cabeza de Jesús. En algunos ambientes no católicos muchas veces se nos señala y se nos dice de manera como si nosotros no lo supiéramos: solo Cristo salva. La Iglesia sabe que solo de Jesús viene la salvación, que no hay otro nombre que haya sido dado a los hombres por el cual puedan alcanzar la salvación, sino es el nombre de Jesús. Ha sido Jesús quien con su muerte y su resurrección nos ha alcanzado la salvación y nos ha reconciliado con el Padre. Pero leyendo el texto que hemos citado del Génesis en el capítulo 3, versículo 15, vemos pues que esa enemistad determinante
esa ruptura entre el hombre y el pecado, entre el hombre y el demonio, comienza de manera directa con la mujer, la madre profetizada por Dios de aquel que ha de salvarnos. El concilio también presenta a la Virgen María en aquellas manifestaciones del Nuevo Testamento que comienzan precisamente desde la Anunciación. Pero en toda la historia de nuestra salvación, en todo el Evangelio, nosotros encontramos en los momentos más importantes de la vida de Jesús, en los momentos más importantes de nuestra salvación, nos damos cuenta que Jesús está siempre cerca de la madre. Es más, en los evangelios de la infancia, que ya hemos hecho referencia, también una de las características particulares es que el signo con el cual reconocerán al Mesías, por ejemplo, los pastores que han sido anunciados por los ángeles en la noche de la Navidad, que ha nacido el Mesías, o de los magos que vienen de Oriente, es que encontrarán al niño con su madre. María entonces es signo seguro de la presencia de Jesús en medio de este mundo. Es digno de mención que la exposición que hace el concilio, que es la base que nosotros estamos utilizando para comenzar nuestra reflexión, resalta en cada una de las dimensiones de la historia de la salvación ese papel importante de la Virgen María. La misión maternal de María, que es de beneplácito y no de necesidad, es decir, ¿es necesaria María para nuestra salvación en la historia de la salvación? Quizá pudiéramos decir que no, pero por un designio particular de Dios, María participa de manera directa y con un protagonismo importante en este proyecto de salvación. ¿Quién es el único necesario importante en la historia de la salvación? Dios, Jesús, el que puede salvarnos. Los demás participamos por designio de Dios y de manera particular, insisto, la Santísima Virgen María. Ella actúa en este proyecto de salvación de una manera que en teología se llama subordinada, es decir, su actuación, que es una actuación activa en el proyecto de salvación de Dios, es una actuación que está subordinada al Hijo. Por eso María no hace nada que no esté en referencia a el cumplimiento de el proyecto y de la misión de Jesús. Incluso en aquel momento en el que el niño Jesús a los 12 años va a participar de su primera fiesta de Pascua en el templo y se queda hablando de las cosas del Padre, como lo dice el Evangelio, con aquellos doctores de la ley, María aparece e interviene, ayudándole a Jesús a ubicar el momento específico en su vida. Le dice, sí, usted estaba cumpliendo las cosas del Padre, parafraseando un poco el Evangelio, pero tiene que regresar a casa. Como quien dice, hijo, su misión todavía no comienza. Hace falta preparar la humanidad de Jesús para que esté listo en el momento en que realmente llegue la hora. No así cuando en aquella boda falta el vino y María pide un signo, entonces Jesús le dice, no ha llegado mi hora, y María confiada dice a aquellos sirvientes, hagan lo que Él les diga. Como podemos ver, entonces, en la reflexión de cada una de las intervenciones de la Santísima Virgen en la historia de nuestra salvación, en la vida de Jesús, encontramos que ella participa de esta preocupación, de este deseo salvífico de Dios
para la humanidad. De igual manera, nosotros debemos aprender esa preocupación que debe haber en nuestro corazón por la salvación, no solo nuestra, sino por la salvación del mundo entero. Esta unión íntima entre María y la Iglesia origina unas relaciones y vínculos mutuos. En efecto, María se convierte pues no solamente en madre de la Iglesia, como ya lo hemos dicho, sino que se convierte en modelo de la Iglesia, en orden a la fe, a la caridad y a la unión perfecta con Cristo. Esta vinculación, esta manera de actuar de María en favor de la Iglesia se refleja entonces en cada uno de los acontecimientos de la vida de la Iglesia en los que María, ya cumplida su misión en esta tierra, sigue interviniendo ahora de una manera perfecta en el quehacer y en el caminar de la Iglesia. Desde los inicios de la peregrinación de la Iglesia en este mundo, María aparece como ese signo de esperanza, de consuelo, de ánimo y de fortaleza. Podemos citar, por ejemplo, aquellas manifestaciones de la Virgen María a la Iglesia. Recuerdo, por ejemplo, las manifestaciones aún en vida de Nuestra Señora en esta tierra al apóstol Santiago, cuando evangelizando las tierras de España, Santiago sentía el peso, la indiferencia de aquella gente a la que le estaba anunciando el evangelio, y María aparece como el pilar, como una ayuda, como un sostén a la fe de Santiago y a la evangelización de los pueblos. Lignum Crucis te invita a vivir la hora santa desde nuestra parroquia Santo Tomás Apóstol. Todos los jueves, 6 de la tarde, solo por Lignum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios. Los corazones que están en la presencia de Dios, adorando eternamente a su nombre. Muévete en mí, toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Musicales Católicos, 6 de la tarde, solo por Lignum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios. Dame la fe, Señor, la fe de María. Estamos de regreso con nuestro programa María, Madre del Redentor. Estamos meditando sobre el papel de María en la vida de la Iglesia, partiendo de esa vinculación que María tiene, una vinculación directa y estrecha con el Hijo, que se prolonga hacia aquellos que formamos el cuerpo de Jesús, es decir, la Iglesia. Hemos estado hablando pues de cómo María ejerce su misión maternal, una misión que también se caracteriza por ser una misión de consuelo, de ánimo, de fortaleza. María, modelo de la Iglesia en la fe, en la caridad,
y en la fidelidad y el seguimiento a Jesús. Citábamos cómo María ejerce ahora en nuestros tiempos esta misión maternal. Y hacíamos referencia a esas intervenciones de la Virgen en la historia de la Iglesia. Hablaba de las manifestaciones de la Virgen en Zaragoza, España, la Virgen del Pilar, como le conocemos. Pero podemos hablar de una manifestación más cercana a nosotros. Las manifestaciones de la Virgen en el Tepeyac, en México. En aquel momento histórico en el que América abría su corazón a la evangelización, marcada por muchas circunstancias que determinaban las situaciones políticas, los intereses de algunos, pero marcada también por ese deseo de Dios de que estas tierras conocieran la buena noticia de salvación, marcada por la bondad de aquellos misioneros que fueron los pioneros y defensores de los derechos de nuestros antepasados. En esa lucha, en esas circunstancias tan dolorosas y difíciles de la evangelización de América, de la evangelización de nuestros pueblos, María aparece como el estandarte que abre camino a Jesús. Ciertamente María de Guadalupe aparece para dar a luz a Jesús en nuestras tierras americanas, trayendo no solamente la reconciliación, la unión de estas culturas que ahora se encontraban, sino trayendo para nosotros signos de paz, de consuelo, de esa presencia amorosa de la Virgen que sigue diciéndonos hagan lo que Él les diga, que sigue llevándonos a Jesús, que sigue trayéndonos a Jesús, que sigue dándonos a Jesús. Un signo de consuelo, de paz, aún en nuestros días. ¿Cuántos de nosotros en medio de las pruebas, de las dificultades, en medio de las luchas cotidianas, no recurrimos a la Virgen, con especial cariño a la morenita del Tepeyac, para implorarle su ayuda y su consuelo? Pues bien, esa y otras manifestaciones de la Virgen María reconocidas por la Iglesia, como las manifestaciones de la Salet, como las manifestaciones en Lourdes de Francia, o una de las manifestaciones más famosas, Nuestra Señora de Fátima. También María aparece para recordarnos el camino de retorno al Señor, para recordarnos la fidelidad a Jesús y a su Evangelio, para recordarnos la vivencia de nuestros compromisos bautismales, la renovación del don de nuestro bautismo, para recordarnos el camino que va hacia Dios a través de la penitencia, a través de la oración, a través de la caridad y de la misericordia. María pues aparece en el camino de los discípulos de Jesús para recordarnos las enseñanzas que el Señor nos ha dejado, para recordarnos la fidelidad a Jesús y a su Evangelio. Esta generosidad de Dios que ha encomendado a su mismísima Madre el cuidado de la Iglesia es correspondido por nosotros, por la Iglesia creyente, a través de un amor filial, de una devoción particular a esta buena Madre. No está de más pues recordar el amor con que nosotros amamos a la Virgen María, nuestras expresiones de devoción, nuestras manifestaciones de veneración y de amor a la Santa Madre del Señor. De manera particular está la devoción del Santo Rosario. El Santo Rosario que, como nos enseñaba San Juan Pablo II, es la meditación de la vida de Jesús a través de los ojos y del corazón de su propia Madre, de aquella que no solamente le conoció y le consideraba y le vinculaba su relación biológica con el Hijo de Dios, sino aquella que fue la fiel discípula, la creyente. Por eso María nos enseña, María es maestra para que nosotros podamos conocer a Jesús.
El rosario no es otra cosa que una oración cristocéntrica, es decir, que tiene a Cristo en el centro y que a través de la Virgen, por medio de la Virgen, con la ayuda de la Virgen, nosotros podemos acercarnos a este Jesús, podemos conocer a Jesús y asumir en nosotros los mismos sentimientos de Jesús, como nos invita el apóstol San Pedro en su carta. La meditación de los misterios de la vida de Jesús es el centro de nuestra devoción mariana. La devoción mariana no es una serie de prácticas, una serie de oraciones o una serie de manifestaciones de folclore y de religiosidad. La devoción mariana va más allá de nuestras prácticas religiosas. La devoción mariana, un verdadero devoto de la Virgen, es un fiel discípulo del Señor. San Luis María de Montfort, que también vamos a citar en alguno de nuestros programas, nos recuerda que María es el camino seguro, corto, perfecto y fácil para llegar a Jesús. Por lo tanto, una auténtica devoción mariana tiene que llevarme a mí, a amar a Jesús, a conocer cada día más a Jesús, a vivir en mi vida el mensaje de Jesús y a anunciar y a testimoniar a Jesús como lo hizo María. Si nosotros vemos la vida de María, podemos constatar que se desarrolló en estas dimensiones. Amar a Jesús. San Agustín dice que la Virgen María, antes de concebir a Jesús en su vientre, tuvo que concebirlo en su mente y en su corazón. Lo amó desde el principio, amó el proyecto de Dios, y este amor hacia el proyecto de Dios, hacia el Hijo de Dios, hizo que María se abriera en un sí total, rotundo, eterno a la encarnación del Verbo de Dios, de Jesús, la segunda persona de la Trinidad, el Dios con nosotros. Pues bien, María amó a Jesús, conoció a Jesús. Dice el Evangelio, María meditaba todas estas cosas en su corazón. María vivió el mensaje de Jesús. Dichosos más bien, dice Jesús, aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Cuando aquella mujer emocionada le dice, bendito, dichosos los pechos que te amamantaron. Jesús no está despreciando su vinculación con su madre, sino que está reconociendo que más allá o sobre aquella vinculación biológica está aquella disposición de María a hacer siempre la voluntad del Padre. Y María llevó a Jesús a los otros. Miremos, por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas, cuando después de la Anunciación María va presurosa a las montañas de Jerusalén para acompañar a su prima Isabel, que también está embarazada. Y en cuanto aquella escucha el saludo de María, dice la Biblia, el niño saltó en su vientre e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Jesús es quien María llevaba en su vientre, y esa presencia de Jesús en la vida de María hace que María se convierta también en dispensadora de esa gracia del Espíritu Santo. Quedó llena del Espíritu Santo, dice el Evangelio, Isabel, con solo escuchar el saludo de la Virgen María. Pues bien, María creyó en Jesús, amó a Jesús, vivió el mensaje de Jesús y llevó a otros a Jesús. ¿Es acaso ese no el modelo que estamos llamados a vivir?
misa todos los días 10 de la mañana y con repetición a las 5 de la tarde, solo por Lignum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios. Conoce del acontecer religioso de nuestra diócesis en nuestro espacio informativo Crucis Noticias. En nuestras ediciones del mediodía y estelar. Crucis Noticias, solo por Lignum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios. Dame la fe, Señor, la fe de María. Llegamos casi al final de este primer programa, María, Madre del Redentor. Y quisiera solamente invitarles a quedarnos con estas ideas que nos pueden servir para nuestra meditación. De todo lo que he hablado durante este programa, quisiera que recordáramos esto. María, que ama a Jesús, que sirve a Jesús. María, que se dispone a llevar a otros a Jesús. 3 cositas. Amar, porque amar encierra conocer. No podemos nosotros amar lo que no conocemos. Servir a Jesús, que va a significar disponerse a llevar, a entregar todo lo que somos y lo que tenemos por esta misión de llevar a Jesús a los demás o atraer a otros hacia Jesús, que esa es la misión de la Virgen María. Bien, hermanos y hermanas, quisiera invitarles a que continuaran viendo este programa María, Madre del Redentor, que voy a estar con ustedes todos los martes después del noticiero católico, después del noticiero de las 7, y tendrá repetición los días sábados a la misma hora. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Les invito pues a que concluyamos nuestro programa disponiendo nuestra vida siempre bajo el cuidado de la Virgen María. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ave María Purísima.